El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos le da la cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios. Y vamos a dar inicio con este tiempo, hermanos, y les invito a ponerse en pie para alabar a nuestro Dios con la dos solo ira. Les invito, hermanos, a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y del capítulo 1 vamos a leer solo 2 versículos, el 3 y el 4. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 1, vamos a leer el versículo 3 y 4. Voy a leer el 3 y terminamos juntos en el 4. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por el privilegio que nos da de estar juntos, reunidos como su iglesia. Su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos, Señor, por todos los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted lo formó y lo creó. Oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos especialmente por el nuestro, el Ecuador. Oramos de la misma manera como su palabra nos lo dice por los enfermos. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Oramos por su señora esposa, que le continúe dando la sabiduría y el fortalecimiento para que continúe ayudando a su esposo en esta difícil situación en la que se encuentra. De la misma manera damos gracias, Señor, por encontrar ya aquí en este templo a la hermana Rosita Quimí, que usted la está recuperando positivamente para su servicio. Oramos también por aquellos que han perdido seres queridos, que su fortaleza esté con ellos siempre. Y Señor, siempre pedimos que continúe con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, siendo el presidente, el invitado especial en esta mañana, y que nosotros como sus hijos podamos predisponer nuestra mente y corazón para escuchar y obedecer tu palabra. Nos rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Entonces vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios.
Le vamos a ofrecer loor a su nombre. Loor por las maravillas que Él nos da a cada uno de nosotros, cada día, en todo momento, a cada instante. Loor que ofrecemos es el himno que cantaremos a continuación. Himno número 11. Vamos a cantar el himno Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí eres un tesoro allí. Su palabra es viva, su palabra transforma el alma, su palabra es eficaz. Y vamos a cantar la alabanza, su palabra. Le invito a la congregación a ponerse de pie.
Su palabra puede sostener mi vida en momentos de dificultad y ella fuerza me dará. Si nosotros leemos su palabra diariamente, la escudriñamos en momentos de dificultad, ella nos va a dar la respuesta a nuestras dificultades. Tomen asiento. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Elías Villavicencio Burgos, con el tema el proceso de una generación escogida. Escuchemos con mucha atención y reverencia. En los seminarios se nos enseña algunas clases de sermones, de mensajes, y dentro de ellos están los mensajes narrativos, y hay muchos aquí que les encantan los mensajes narrativos. Bueno, en esta ocasión vamos a tener uno de ellos y vamos a hacer un viaje por algunos libros del Antiguo Testamento para analizar una situación que pasó en aquellos días y que nosotros no debemos de tomarla ahora. Y hay un versículo dentro del análisis que vamos a hacer que no está muy bien interpretado, y ya lo van a ver. Así que Biblia en mano y vamos a empezar este recorrido. Dios en este tiempo, hermanos y amigos, está levantando una nueva generación, y esa generación nueva es una generación escogida. Pero nosotros, como sus hijos, somos parte importante en esta tarea. Y vámonos un momento a la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 1. Voy a leer solo el versículo 4 para ver qué clase de generación somos. Una generación escogida, dice. Amén. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Miren, hermanos, cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos en Éfeso, comenzó enfatizando que ellos fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Este es un trabajo y desarrollo al cual nosotros también hemos sido llamados a participar hoy. Una parte importante y básica de nuestra fe es creer. Es creer que somos escogidos por Dios. Asimismo, Él, quien nos ha llamado, completará la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos el llamado de Dios. Dios nos llama a todos, a todos. Dios no llama ni escoge a nadie al azar. Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, y durante el tiempo de gracia, Jesucristo lo hizo posible a través de su vida, su muerte y su resurrección. Teniendo en mente esto, hermanos, les invito a que hagamos ahora sí una mirada retrospectiva al pueblo de Israel. Vamos a hacer un recorrido, no vamos a profundizar mucho por el tiempo, pero vamos a hacer un recorrido al pueblo de Israel.
Y empecemos con Jueces capítulo 2, voy a leer el versículo 10. Jueces capítulo 2, voy a leer el versículo 10. Amén. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, y miren la característica de esta otra generación al final, que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel. Y entonces aquí vamos a analizar, y salta la pregunta: ¿qué es una generación? ¿Qué es una generación? Bueno, es el intervalo de tiempo entre el nacimiento de los padres y el de sus hijos, que suele establecerse por un periodo tal vez de unos 30 años, una generación. Entonces, todos los hijos de una determinada familia se consideran miembros de una misma generación, aunque presenten una diferencia de edad de bastantes años. Para poder entender este texto debemos analizar retrospectivamente la historia del pueblo de Israel. Y allá vamos. Israel, hermanos, no era un pueblo común. No era un pueblo común. No era como los otros pueblos, ya que su fundador fue, es y será Dios. Por eso, Israel no es un pueblo común. La nación israelita nació en la mente y en el corazón de Dios, dentro de sus planes y de su voluntad, porque Dios tenía un propósito con este pueblo. Y vamos a leer Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2. Y aquí está diciendo Dios lo siguiente: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te escogió para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos de la tierra. Veamos ahora Deuteronomio 26, y voy a leer dos versículos, 18 y 19. Aquí en estos versículos, hermano, Moisés está hablando por Dios. Dios le ha revelado algo a Moisés y él lo está diciendo al pueblo, y él está diciendo lo que Jehová se había comprometido a hacer con Israel. Entonces esto le está diciendo en este momento Moisés. Y Deuteronomio 26, 18 y 19 dice lo siguiente: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo han prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. Exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Como quién lo ha dicho? Como Él lo ha dicho, como Dios lo ha dicho. Dios, hermanos, fundó la nación israelita con un hombre anciano, Abraham, y una mujer estéril, Sara. Fundó el pueblo por milagro y dio una promesa contundente y poderosa. Y vamos a leer esa promesa en Génesis 2:2. Génesis 12:2. Génesis capítulo 12, voy a leer el versículo 2. La promesa que Dios le hace a este anciano Abraham.
Bueno, se convirtió en anciano en el trayecto. Y dice aquí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso le dice Dios cara a cara a Abraham. Esta es parte de la promesa para Abraham, el padre de la nación israelita, en la cual anunciaba el futuro de gloria de esa nación. Llegado el tiempo del cumplimiento, Dios empezó a poner por obra su palabra y nació Isaac, nació Jacob, y de Jacob, que es Israel, nacieron los 12 patriarcas que dieron lugar a las 12 tribus de Israel. Dentro del plan de Dios, José fue vendido por sus hermanos a Egipto, en donde por la mano y la intervención de Dios llegó a ser el segundo hombre de la nación de Egipto. Y ese reino insignificante antes de que llegara José se transformó en uno de los imperios más grandes y florecientes de toda la tierra en aquella época. Pasado el tiempo, el resto de la familia descendió a Egipto en busca de comida porque había estaba seco el pueblo y no tenían que comer, y regresaron acá donde estaba José, toda su familia, y se quedaron allí en Egipto 430 años. No voy a leer el versículo, pero usted lo puede comprobar en Éxodo 12:40. 430 años. Éxodo 12:40 tiene ahí la respuesta. Pues Dios bendijo a Egipto para preservar su pueblo. Por eso José fue enviado allí. Incluso allí se menciona la promesa de Dios a Abraham. Veamos ahora cuando Jacob bendice a José. Y vámonos a Génesis capítulo 48, versículo 16. Génesis 48, 16. Como les digo, estamos haciendo una mirada retrospectiva a este pueblo de Israel. No vamos a profundizar, pero sí vamos a sostener nuestra enseñanza como de costumbre con la Biblia, porque la Biblia es la que responde a la misma Biblia. Y Génesis 48, 16 dice lo siguiente: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, está diciendo al final, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Esa fue la bendición. Hagamos un alto y analicemos este pasaje, ya que es muy importante y lleno de una gran riqueza. Una de las cosas, hermanos y amigos, que los que nos miran por el internet, una de las cosas que se mencionan aquí, entre otras muy profundas, es lo tocante a la identidad. Jacob dice que debía ser perpetuado su nombre y el de sus padres, ya que ellos eran los receptores de las promesas de Dios para la transformación de una nación diferente a todas las demás, y en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, como lo está diciendo el texto. Otro punto que menciona es, este versículo es una orden, la de multiplicarse en medio de la tierra, la de abarcar el territorio
no dejar espacio, sino conquistar y poseer, ya que un espacio vacío puede ser motivo para la derrota. Y esa fue la orden que Dios le dio al pueblo. Toda la tierra que vas a heredar tendrás que erradicar a todos. No vas a dejar a nadie con vida. La bendición patriarcal a la generación siguiente era muy importante. Por eso Jacob, antes de morir, reúne a sus 12 hijos y los bendice. La bendición consiste en pronunciamientos con referencia a eventos del pasado, situaciones del presente y una visión del futuro desde la perspectiva de Dios y sus promesas. En eso consistía la bendición. Y voy a leer Génesis 49, 1 y 2. Génesis 49, versículo 1 y 2. Amén. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Y ahí él empieza a dar la bendición a sus 12 hijos. Estos versículos, hermanos, son un canto a las veces en que Dios corrió al rescate de José cuando sus enemigos lo atacaron. A menudo luchamos y nos fatigamos sin pensar que Dios puede ayudarnos a pelear nuestras batallas, ya sea contra hombres armados o contra fuerzas espirituales de maldad. José se hacía más de Dios conforme aumentaba la adversidad. Confiar que Dios nos puede rescatar, hermanos, es señal de gran fe. Hermanos, ¿pueden ustedes confiar en Dios cuando la injuria y la preocupación van dirigidas hacia usted? ¿Puede usted seguir confiando en Dios cuando la injuria y las persecuciones van dirigidas exactamente a usted? Nótese que estos pasajes hablan y hacen mención de las generaciones, de las bendiciones que debían transmitir una generación a otra, porque se debía tener en claro aquello que Dios había dicho acerca de crear en ellos una nación grande. Luego del periodo de José sobreviene el tiempo de la esclavitud. Y Dios levanta ahora a Moisés como el libertador del pueblo, y por medio de él lo saca de Egipto. Ya estamos ahora en Moisés. ¿Cómo lo saca? Con mano poderosa. Se inicia el periodo de la independencia. Todo esto lo podemos ver en el libro de Éxodo. Miren, entonces, el pueblo de Israel estaba contaminado con Egipto y Dios tenía que sacarlo de su corazón. Cuando llegaron al límite con la tierra prometida, no pudieron entrar, y escuchen bien, no pudieron entrar porque esa generación no estaba lista, porque no se había descontaminado de Egipto. Tuvieron que estar 40 años vagando por el desierto hasta que toda esa generación murió, pues no podía heredar la tierra con un corazón intoxicado y enfermo de Egipto.
de idolatría. Si vemos con atención el libro de Números, es el libro de las quejas del pueblo. El libro de Números es el libro de las quejas del pueblo. Y esto hizo que se quedaran en el camino. Esta generación hizo que otra generación se levantara y viera el cumplimiento de las promesas de Dios. Y vamos rapidito a Números 14, 1 al 4. Números 14, voy a leer versículos 1 al 4. Amén. Amén. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quedaron, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Miren, todos los hijos de Israel se están quejando contra Moisés y Aarón, y les dijo toda la multitud. Reunidos ahí, miren la queja de estos israelitas, llenos de la toxicidad de Egipto en sus corazones. ¿Qué les dice? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mire, el pueblo de Dios anhelaba regresar a Egipto, y no se daban cuenta que allá eran esclavos. Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto, yéndose en contra del orden establecido por Dios del liderazgo de Moisés. Veamos las consecuencias de sus rebeldías. Números 14, 33 al 35. Las consecuencias de sus rebeldías. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Aquí están las consecuencias, hermanos. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, multiplicó Dios por año cada día. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, dice Dios. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. ¿Se dan cuenta, hermanos? Considero a estos hechos como uno de los más oscuros de la historia de Israel. Pongámonos por un momento en la situación de ellos. En la situación de ellos. Dios, viendo que esta generación no estaba lista ni iba a estarlo, tuvo que tomar una decisión muy dura, la de esperar que cada uno de ellos muriera para que sus hijos, luego de 40 años, pudieran entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo del ayudante de Moisés, Josué.
Y vamos ahora a Deuteronomio capítulo 1, versículos 34 al 40. Deuteronomio capítulo 1, versículo 34 al 40. Amén. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Y qué pasó cuando escucha toda la rebeldía de su pueblo? ¿Qué hace Dios? Y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. ¿Por qué? Porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros. Está diciendo Moisés, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Moisés también les está diciendo que él tampoco va a entrar. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo. ¿Cuál era la característica de esos hijos? No saber ni lo bueno ni lo malo. Ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del mar Rojo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo el proceso aquí con el pueblo de Israel. Ya estamos ahora en Josué. Cuando pasaron los 40 años, hermanos, la nueva generación es introducida a la tierra prometida. Tenga mucho cuidado y mucha atención desde aquí en adelante, porque ahora va esto para nosotros hoy. Pero antes, Moisés realiza la recapitulación de la ley y las promesas de Dios para que la nueva generación sepa cuál es su destino. Eso es lo que hace Moisés al final ya. Porque tenía que saber que ellos habían sido formados por Dios dentro de la voluntad de Dios y dentro de los planes de Dios, para crear una nación santa y especial sobre todas las naciones de la tierra. Y permítanme leer Éxodo 16:35. Éxodo 16:35. Amén. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Dios nunca abandonó a su pueblo. Luego de que el pueblo cruza el Jordán, se produce un hecho sumamente importante en la historia del pueblo de Israel. Y esto es la aplicación para nosotros, hermanos, y ponga mucha atención. Usted tal vez estará preguntando: ¿por qué tanta historia? Para decirnos lo siguiente: tenemos que ver la historia para no cometer los errores del pasado. Josué capítulo 5, voy a leer los versículos del 2 al 6. Josué capítulo 5, versículos del 2 al 6. Amén. ¿Ya estamos ahí? En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó
a los hijos de Israel en el collado de Aralón. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados. Y ellos ya sabían lo que tenían que hacer, pero no hicieron con sus hijos. Versículo 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto, fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que no la daría, tierra que fluye leche y miel. Mira, esta generación sabía muy bien lo que debían de hacer, porque la circuncisión era un pacto con Dios, con ellos y Dios, y ellos no lo hicieron con sus hijos. Alguien se estará preguntando, ¿y qué es esto de la circuncisión? Bueno, la circuncisión fue establecida como una señal del pacto entre Dios y Abraham. Ahí se estableció la circuncisión. Dios tuvo que sacar el oprobio de Egipto, tuvo que descontaminar el corazón de esta nueva generación para que no cometan los errores de sus padres. La circuncisión fue lo que primero que hizo antes de empezar la campaña de conquista, la posesión de la tierra prometida. Fue lo primero que hizo Josué. Luego de todos estos eventos podemos ver una gran campaña de conquista y posesión, hasta que llegamos, y ponga atención aquí, hasta que llegamos al periodo de los jueces, que según algunos estudiosos de la Biblia es el periodo de la apostasía de Israel. Y aquí vamos a ver un gran error que cometió el líder Josué, y que es un error que muchos líderes hoy están cometiendo en las iglesias. Así es. Veamos el error de Josué y la mala interpretación muchas veces de este versículo que voy a leer. Miren, hermanos, no podemos negar que Josué es un gran hombre de Dios. Desde su juventud fue siervo íntimo de Moisés, llamado y delegado por Dios para ocupar el cargo de líder y guía del pueblo, y con la misión de introducir a la tierra la nueva generación de israelitas. Pero Josué cometió un error, no para él ni para su generación, su familia. Y escuchen bien, hermano. Perdió la visión en los últimos días de su ministerio y olvidó que Dios lo había puesto por líder y guía de la nación, de la nación, de la nación, de la nación, no solo de su familia. Dios lo había puesto a Josué por líder y guía de la nación, no solo de su familia. Y ahora sí, con esto en mente, vamos a leer ya mismo un versículo claro. Miren, hermano, Canaán no era un paraíso con caminos de flores, sin espinos, sino un desafío permanente a la fidelidad de Dios y una plena confianza en el pacto. Empecemos ahora sí a analizar los problemas de Josué.
Vamos a empezar. Josué 10:40. Empecemos el análisis para que nosotros como generación actual no cometamos esos mismos errores. Josué 10:40. ¿Ya estamos ahí? Hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató. Y escuche bien, todo lo que tenía vida lo mató. ¿Por qué lo mató? Como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y ponga mucha atención a eso. La orden de Dios hacia Josué fue: toda tierra que tú conquistes no dejarás vivo nada. Animales, personas, todo queda muerto. Esa fue la orden que Jehová le dio a Josué. Ya tenemos en mente eso, ¿no? Muy bien. Ahora vámonos a Josué 15:63. Josué 15:63. ¿Estamos listos? Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, ¿qué pasó ahí? No pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. ¿Cuál fue la orden? Mata a toda gente, a toda cosa que esté viva, mátala. Pero que uno de los primeros errores de Josué, no pudo arrojarlos a los jebuseos y quedaron mezclados con ellos. Aunque Josué había matado al rey de Jerusalén, los judíos no pudieron desalojar a los jebuseos de Jerusalén. Josué 16:10. Josué 16:10. ¿Ya estamos? Pero no arrojaron ¿a quién? Al cananeo. También se quedó ahí con ellos. Que habitaban Gesel, antes quedó el cananeo en medio de ellos hasta hoy. Y fue tributario, o sea, lo cogieron como esclavo y le cobraban impuestos. ¿Y la orden fue esa? No, la orden fue: mátalo. El no haber desalojado por completo al pueblo pagano y sus dioses de la tierra causaría sin número de problemas a la nación de Israel. Y el libro de Jueces registra muchas de estas luchas. Vamos a Jueces capítulo 1 para leer el versículo 29. Jueces capítulo 1, voy a leer el versículo 29. Amén. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gesel, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gesel. ¿Se dan cuenta, hermanos? La idolatría habitando en medio del pueblo de Ríos. No hubo diferencia. No hubo cumplimiento a lo establecido por Dios. Josué 17, 12 y 13. Josué 17, voy a leer versículos 12 y 13. Amén. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra, pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. ¿Se dan cuenta, hermano? La interpretación humana a las órdenes establecidas por Dios. Una vez más, los israelitas no siguieron el mandato de Dios de destruir totalmente a los cananeos. En lugar de ello,
Adoptaron por una componenda y los sometieron a la servidumbre. Nótese que algo que se repite es que el pueblo no arrojó al habitante de aquella nación, no arrojó el pueblo a aquel habitante de aquella nación. Eso se repite. El mandato de Dios con respecto a esto era contundente y radical. No podían habitar con ellos porque los contaminarían con sus costumbres y pecados. Y eso Dios lo quería evitar. Y Dios los quería santos, porque deseaba hacer de ellos una nación grande, santa y bendecida. Lamentablemente, todas estas eran victorias a medias. Todas estas eran victorias a medias que traerían consecuencias terribles para la nación de Israel. Y esta generación a la que Josué pertenecía y de la cual era el líder, no se dio cuenta. No se dio cuenta. Si avanzamos y vemos el libro de los jueces, veremos que Dios tiene una llamada de atención al pueblo y decirles que se habían desviado de su camino por no haber echado al morador de aquellas tierras que habían conquistado. Y voy a leer Jueces 2, 1 y 2. Jueces 2, 1 y 2. Amén. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Tan clara la palabra de Dios, hermano, la orden de Dios, y ese pueblo no obedeció. El punto que terminó de desencadenar en la decadencia fue que Josué perdió la visión de dirigir y guiar a la nación. Y ahora sí, siéntese bien y póngase cómodo, porque vamos al versículo clave para finalizar. Ay, pastor, usted está equivocado. ¿Cómo va a hablar mal de Josué? Si Josué es un hombre conforme Dios lo estableció y todo lo demás, un gran líder. Josué cometió aquí el más grande de sus errores. Josué 24:15. Josué 24:15 voy a leer. Lógicamente, si este versículo lo interpretamos literalmente, lógicamente vamos a cometer errores de interpretación. Josué 24:15 dice: Josué llama a todo el pueblo porque ya está anciano, ya se va a retirar, y llama al pueblo para darle su último mensaje. Y dice así al final de su discurso: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Y ponga mucha atención a estas dos palabras: escogeos hoy. ¿A quién vais? ¿A quién sirváis? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí está el gran error de un líder. Aquí está el gran error de un líder.
Esto que parece toda una lección de vida es una media verdad, que como toda media verdad es peor que una mentira. Dios no puso a Josué solo delante de su familia. Lo puso como líder y guía de su pueblo. Tenía la misión de llevarlo y conducirlo en el camino correcto para que pudiera lograr el objetivo para el cual Dios había fundado la nación. Pero Josué se desvió, porque literalmente lo que le dijo al pueblo fue: ponga sus ojos en el versículo 15 y yo voy a parafrasear este versículo y voy a hacer un pequeño resumen de lo que Josué le está diciendo aquí al pueblo. Parafraseando el versículo: no me importa lo que ustedes hagan, si siguen a Dios o no, pero yo sí lo voy a hacer con mi familia. Eso fue lo que Josué le dice. Parafraseé el versículo 15 de Josué 24. No me importa lo que ustedes hagan, si siguen a Dios o no, pero yo sí lo voy a hacer con mi familia. Esa fue la orden. Este fue el peor error de Josué. Olvidó su rol, por lo cual fue llamado y escogido por Dios para guiar a toda la nación, no solo a su familia. Es interesante destacar que Moisés se dedicó a guiar y ministrar a la nueva generación, recapitulando la ley, para que ellos, los que habían salido de Egipto, pudieran saber para lo cual Dios los había formado. Pero no vemos esto en el ministerio de Josué, porque él no ministró a la nueva generación, ni él ni sus padres, y esto trajo serios problemas en el futuro. Una generación que no conocía a Dios. Una generación que no conocía a Dios. Luego él se retira y muere al igual que sus contemporáneos, y es entonces que sucede lo que leímos en Jueces 2:10, como empezamos. Y voy a leer Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, la generación que introduce Josué, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y por qué no conocían? Porque Josué se preocupó solo de su familia y no de su nación. Hermanos, padres, amigos y los que nos miran por el internet, esto es algo terrible, pues nos habla de la peor de las ignorancias, ya que se levantó una generación que no conocía nada acerca de Dios, y no se está hablando de una nación pagana, sino del mismo pueblo de Dios que él había fundado para sus propósitos. ¿Qué fue lo peor que pasó? ¿Dónde estaban los líderes de la nación? Los sacerdotes, los levitas. Incluso en dónde estaban los padres que no guiaron a sus hijos en la ley de Dios. ¿Dónde estaban? Y Ezequiel 22:30 tiene la respuesta. Ezequiel 22:30 dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera
huyese. ¿Y qué pasó? Y no los hallé. No los hallé. Este es un estado terrible, hermanos. Y nosotros también estamos en peligro de caer en el mismo. Si no guiamos a la nueva generación, esta puede torcer y errar el camino y desviarse de los caminos de Dios. Si no guiamos a la nueva generación. No hablamos solo de una generación de edad, sino también de una generación espiritual. Somos responsables de la nueva generación. Somos responsables de la línea de vida elegida por Dios. Padres, ¿qué estamos haciendo para que no ocurra lo que nos cuenta el libro de Josué? ¿Qué estamos haciendo para que no ocurra lo que estamos viendo aquí en el libro de Josué? No podemos eludir nuestra responsabilidad, no podemos escapar de ella, ni jóvenes ni mayores, todos somos responsables. Cuando vemos el fracaso, en vez de juzgar y excusarnos y justificarlo, tendremos que preguntarnos: ¿qué hice yo para que eso no sucediera? Si es que hice algo. La falta de conocimiento es el motivo de la ruina del pueblo de Dios. La falta de conocimiento espiritual es el motivo de la ruina del pueblo de Dios. Y permítame leer Oseas 4:6. No lo busque para que no se distraiga, yo lo voy a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren las consecuencias, no son solo para nosotros, también es para nuestros hijos si olvidamos a Dios. El pueblo, al no tener una identidad y una mentalidad clara como nación, se desvió y fue contaminada por lo que pasaba a su alrededor, se intoxicó de la idolatría. Pero, ¿cómo era esta nueva generación que se había levantado? ¿Cómo era esta nueva generación que se había levantado? Lamentablemente, muy lejana a lo que Dios había planeado. Se encontraba en la miseria, empobrecida, saqueada, oprimida, despojada, sumida en la oscuridad de la idolatría y el dolor, haciendo lo que bien les parecía. Era una generación que no conocía a Dios, peor la obra de Dios. Era una generación alejada de Dios. Lamentablemente, hoy en día está pasando lo mismo. Lamentablemente, hoy en día está pasando lo mismo. Si nosotros queremos ser una generación bendecida, sana y saludable, tenemos que renunciar a todas esas enseñanzas y argumentos de hombres, rendir nuestras vidas y deseos a Dios y dedicarnos a estudiar su palabra y no llenar templos para irse a entretener con muchas cosas que se les presentan acá, para entretenerlo y no para instruirlo. Nosotros como padres
tenemos que preparar el camino para la nueva generación. Una nueva generación que se está levantando. Pensemos en qué herencias espirituales les voy a dejar a mis hijos. Y usted dirá, pero yo no tengo hijos. Cuando los tenga, ¿qué herencias espirituales dejará a sus hijos ustedes que aún no los tienen? Pero además pienso en la vida. Además pienso en las vidas que pastoreo. ¿Qué legado les voy a dejar? Es mi deseo que las nuevas generaciones estén en la vida y en la línea elegida por Dios. Es el deseo de mi corazón. Que se deleiten en la presencia de Dios. Deseo fervientemente que sea una generación que conozca realmente a Dios y que tenga intimidad con Él, que escuche la voz de Dios y que obedezca su voluntad. Hoy en día, Dios quiere que la nueva generación valore esto y empiece a caminar tomada de su mano hacia el plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Pero esto no es para los más jóvenes, para que ellos se lancen contra los mayores y les recriminen si no lo han hecho. Pues todos tenemos la responsabilidad de ser parte de la nueva generación y de preparar el camino para la próxima generación, nuestros hijos y aquellos que están bajo nuestra cobertura pastoral. Nosotros somos los responsables de dejarles una herencia bendecida, un legado santo cuando llegue ese momento. ¿Cuál será nuestra herencia? ¿Cuál será nuestro legado? ¿Qué país le vamos a dejar? ¿Qué ejemplos de padres le vamos a dejar? ¿Qué ejemplo de madres le vamos a dejar? ¿Qué ejemplo de hogar le vamos a dejar? ¿Qué ejemplo de iglesia les vamos a dejar? Todos tenemos esa responsabilidad. Podemos abrir o cerrar las puertas para las siguientes generaciones. Podemos abrir o cerrar las puertas para la nueva generación. Somos parte de la nueva generación que cambiará este país y que lo conducirá a estar en la presencia de Dios. Qué bueno es que nosotros seamos los que dejemos a nuestros descendientes una herencia bendecida por Dios, un país distinto, una ciudad distinta. Sé parte de esta nueva generación. No te quedes afuera, no mires desde lejos, comprométete, sé protagonista activo. Este es tu tiempo, este es tu momento, esta es tu hora. Nueva generación, levántate, que ha llegado tu hora. Para esto has llegado hasta aquí, porque tú conoces a Dios y las obras que Él ha hecho, está haciendo y hará por cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser fuertes y a continuar adelante en su camino. Les invito a ponerse en pie, hermano, a cantar un himno más. Lo hermoso de
bandera de la cruz, la verdad del Evangelio, el lazo del soldado de Jesús. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey. Adelante con valor, prediquemos siempre lo que dice Dios de la sangre de Jesús, como limpia del pecado al mortal y le compra la salud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey. Adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz. Bendigamos sin cesar al Redentor que nos trajo paz y luz. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey. Adelante con valor, en el cielo nuestro amigo sea alabanzas a Jesús. Nuestro corazón allí rebosará de amor y gratitud. Adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey. Adelante con valor. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos aquí como tu pueblo, reconociendo que sin usted no somos nada ni nadie. Usted es el dador de todo y usted nos ama como sus hijos. Y con ese amor también nosotros, si realmente lo amamos a usted, tenemos que reflejar ese amor hacia los demás. Y una de esas maneras de reflejar ese amor hacia los demás es viendo cómo está nuestra generación. Una generación que debe de conocerte a ti, una generación que debe de obedecerte a ti y una generación que debe de hacer tu voluntad. Eso es lo que debemos de hacer nosotros en esta tierra, preocuparnos qué camino recto, espiritual, vamos a dejar cuando ya no estemos aquí, para que ese objetivo suyo, Señor, así como usted lo delegó antes de ascender a los cielos a los discípulos, nosotros también lo hagamos con la generación que nos precede. Y ahora, Señor, el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.